Hola, bueno, ahora vamos a ver entonces lo que se llama la forma trigonométrica o polar de los números complejos, que es una cosa, como verán, que también es muy útil. Nosotros lo que vimos hasta ahora hablamos de la forma binomial de los números complejos, ¿no? Teníamos un z y lo podíamos escribir como a más bi, con a y b en r, recuerdo que i cuadrado es menos 1. Entonces, por ejemplo, si me agarro este z, en el plano complejo lo indico por su abscisa y su ordenada, que en realidad, como acá está el 1, pongamos, este es el eje horizontal es el eje de las abscisas, es el eje de la parte real, el eje vertical es el eje de la parte imaginaria de las ordenadas, y en definitiva, como i tiene módulo 1, podemos indicar en el eje de las ordenadas, en lugar de indicar 1, podemos indicar i, con lo cual esto sería b por i, digamos. Y así me queda que z directamente es a más bi usando la ley del paralelogramo. ¿Está bien? Esto es una forma de indicar, o sea que el número complejo z se indica por sus coordenadas a, b en el plano real, en este plano complejo. Pero también hay otra forma de indicar un número complejo no nulo, que es número complejo no nulo, lo podemos indicar a través de en qué circunferencia se encuentra, porque todo número complejo no nulo se va a encontrar en alguna circunferencia centrada en el cero, circunferencia centrada en el cero, y vamos a decir, por ejemplo, que esta es la circunferencia de radio R, entonces el número complejo z va a estar caracterizado por en qué circunferencia se encuentra, de qué radio, o sea que este R indica el radio de la circunferencia centrada en cero, es un número mayor, estrictamente mayor que cero, y el ángulo con respecto a un semieje de base. Y lo que se suele tomar es el semieje de los reales positivos. Este semieje, entonces vamos a tener un ángulo θ, y entonces el número complejo también queda caracterizado por en qué circunferencia se encuentra y cuál es el ángulo θ que, que tiene el número complejo z a partir del semieje de los reales positivos. ¿Tá? Esta es otra forma de caracterizar un número complejo, y esto es lo que se llama una forma trigonométrica o polar. Pero, claro, hay que saber trigonométrica o polar, pero hay que saber cuál es la relación, o sea que si z es igual a más bi, o sea, si yo tengo AB, la forma binomial, está claro que z es a más bi. Si yo me doy r θ, donde θ, vamos a ver después que está expresado en radianes, es un número real, si yo me doy r θ, ¿cómo expreso el z? ¿Quién es este z? ¿Quién es z? Que le corresponde a estar en la circunferencia de radio r y tener un ángulo θ. Entonces la cuentita que uno hace es la siguiente, claramente el radio r es justamente el módulo de z, porque el z va a estar en la circunferencia de radio módulo de z, porque justamente el módulo es la distancia al cero. Y entonces, ¿cómo recuperamos quiénes son, cómo escribimos z en la forma a más bi? Entonces, fíjense que si el radio es módulo de z, si yo agarro el z y lo divido por su módulo, pertenece a qué circunferencia. Si yo agarro un número complejo z y lo divido por lo que mide, el resultado
mide 1. Se puede calcular que el módulo de z dividido por el módulo de z, o sea, lo que estoy diciendo es que el módulo de z dividido módulo de z es igual a 1. Se encuentra en la circunferencia unidad. O sea que mi z sobre módulo de z se va a encontrar en la circunferencia unidad, que pasa por 1 y por i. ¿Está bien? Y acá va a estar mi z sobre módulo de z. Este es mi z sobre módulo de z. Y entonces necesito decir quién va a ser, quiénes son estas coordenadas A y B por I, conociendo el ángulo θ. Entonces fíjense cuál es la ventaja de estar en la circunferencia unidad, que sabemos que cualquier punto en la circunferencia unidad se expresa por el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Estas son las coordenadas en la circunferencia unidad de un punto que tiene ángulo θ. ¿Está bien? Entonces, coseno de θ, seno de θ. Con lo cual, z es z sobre módulo de z, que está en la circunferencia unidad, es el coseno de θ más i veces el seno de θ. Coseno de θ más i seno de θ, donde θ es un ángulo es un ángulo que expresa a z, que caracteriza a z. Esto implica que z sobre módulo de z, que z solito, lo voy a pasar el módulo al revés, es módulo de z por coseno de θ más i seno de θ. ¿Está bien? Y si este z era a más b por i, entonces lo que tenemos es que a es igual a z por coseno de θ y b es igual a módulo de z por el seno de θ. Con lo cual, θ es el ángulo, tal que coseno de θ es igual a sobre módulo de z y seno de θ es igual a b sobre módulo de z. Y cuando digo es el ángulo, en realidad es un ángulo. Porque si damos vueltas enteras de la circunferencia unidad, los ángulos se empiezan como a repetir, el coseno y el seno. Entonces, recapitulo. Es lo que hay que acordarse. Z igual a más BI, que es la forma binomial, igual a R por coseno de θ más I seno de θ. Esto es lo que se llama la forma binomial. Y esto es lo que se llama la forma trigonométrica. O polar. Y las dos tienen distintas utilidades. Entonces, ¿cómo pasamos de una a otra? Pasar de la forma trigonométrica a la forma binomial es fácil. Binomial. Bueno, estoy haciendo medio cualquier cosa. Forma trigonométrica a la forma binomial es fácil, porque si a mí me dan R
por coseno de tita más i seno de tita. Entonces simplemente hago z es igual a A más BI, con A igual a R coseno de tita, y B igual a R seno de tita. Ojo que acá siempre este R es un número real mayor que 0, y enseguida voy a comentar un poco que los titas son estos números reales que representan el ángulo en radianes. O sea, pasar de la forma binomial a de la forma trigonométrica a la forma binomial es bien simple. Es hacer esta distributiva. Pasar de la forma binomial a la forma trigonométrica, hay una cuentita para hacer, trigonométrica. Entonces tenemos que, si z es igual a A más BI, tenemos que R es, ya dijimos, ¿en qué circunferencia se encuentra z? R es el módulo de z, y tita, que pertenece siempre a R mayor que 0, esto vale para zetas no nulos, siempre vale para zetas no nulos, para que haya una circunferencia, un radio, forma binomial de forma trigonométrica, y tita es un número real que satisface que el coseno de tita es igual a A dividido módulo de z, y seno de tita es igual a B dividido módulo de z. Esta es la cuentita que hay que hacer. Esta es la cuentita que hay que hacer para encontrar la forma trigonométrica a partir de la forma binomial. Ejemplo. ¿Dónde estoy? Un ejemplo. Si la forma binomial, si la forma trigonométrica está dada por 3 veces coseno de 2pi sobre 3 más i seno de 2pi sobre 3, entonces la forma binomial va a ser 3 coseno de 2pi sobre 3 más 3 veces i seno de 2pi sobre 3, y si uno calcula quién es el coseno de 2pi sobre 3 y el seno de 2pi sobre 3, 2pi sobre 3 es este ángulo que se encuentra aquí, y ahora vamos a recapitular también los ángulos. 2pi sobre 3, este es el ángulo 2pi sobre 3, 2pi sobre 3, y entonces me define el punto que tiene abscisa menos 1/2 y ordenada raíz de 3 sobre 2. Entonces esto me da 3 veces menos 1/2 más 3i raíz de 3 sobre 2. La ordenada es raíz de 3 sobre 2. O sea, menos 3 medios más 3 raíz de 3 sobre 2 por i. O sea que hacer el paso de forma trigonométrica a forma binomial es inmediato. Lo único que tenemos que tener un poco de... Bueno, que no siempre vamos a poder calcular quién es el coseno del ángulo. Estos son ángulos muy particulares que conocemos los valores del coseno y el seno. Y si z, doy un ejemplo en forma binomial, supongamos que z es 1 menos raíz de 3 por i. Entonces, ¿cómo calculamos su forma trigonométrica? Lo primero que hacemos es calcular el módulo. El módulo acá es 1 cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, 1 más 4, y le tengo que sacar la raíz. O sea que el módulo de z es raíz de 1 cuadrado más raíz de 3 al cuadrado, que es 4. Entonces raíz de 4 me da 2 veces 1/2 menos raíz de 3 sobre 2 por i. Y ahora tenemos que decidir quién es el ángulo que tiene coseno 1/2 y seno menos raíz de 3 sobre 2. ¿Quién es el ángulo que tiene coseno 1/2
¿quién es el ángulo que tiene coseno 1/2 y seno 1/2 y seno menos raíz de 3 sobre 2? Este ángulo. Y este ángulo, vamos a ver enseguida, pero podemos poner que es menos pi sobre 3. Este ángulo es menos pi sobre 3. Que está bien, es un ángulo escrito en negativo, o sea que me queda 2 veces coseno de menos pi sobre 3 más i seno de menos pi sobre 3. ¿Está? Este es un ángulo posible que caracteriza Z. Pero no es el único ángulo. Entonces esto me da un poco de pie a hablar ahora de ángulos, cosenos y senos. Acá los ángulos los expresamos no en grados, como se suele hablar en la calle, que siempre se habla de 90 grados es el ángulo recto, 180 grados que es el playo, sino 60 grados, sino que se toman los ángulos en radianes. ¿Por qué se toman los ángulos en radianes? En matemática, el radián es una medida muy, muy, muy útil. Fíjense, si yo tengo la circunferencia de radio 1, acá centrada en el 0, la circunferencia de radio 1, ¿cuánto mide el perímetro? El perímetro de toda la circunferencia. O sea, ¿cuánto mide esto si este hilo de toda la circunferencia, si lo achato y lo mido con una regla exacta? Bueno, el perímetro, ¿cuánto me da? Todos sabemos que es 2pi. La vuelta completa mide 2pi. Con lo cual, si yo tomo un ángulo, por ejemplo, el que estoy tomando ahora siempre, que es este, uno se puede preguntar cuánto mide esta sección circular, cuánto mide este cacho de hilo azul que está sobre la circunferencia. Y en este caso, cuando yo expreso el ángulo en radianes, acá voy a decir que es 2pi sobre 3, estoy tomando 1/3 de la circunferencia completa. Esto es lo que hacemos cuando expresamos los ángulos en radianes. Entonces el ángulo recto, acá es pi sobre 2, el ángulo playo, el ángulo recto es pi sobre 2, porque es 2pi dividido 4. El ángulo playo es pi, porque es 2pi dividido 2. Entonces el ángulo recto, este ángulo recto, es pi sobre 2, y el ángulo playo, acá lo voy a poner playo así, es pi. ¿Está bien? Y la ventaja es que podemos, o sea, los ángulos no tienen por qué estar entre 0 y 2pi, sino que uno puede dar vueltas, seguir y seguir dando vueltas. ¿Y cómo se comportan entonces las funciones coseno? Tomado así, donde θ siempre va a ser un número real, que puede ser un número real positivo, no negativo, un número real. Entonces θ, ¿cómo son la función coseno de θ y la función seno de θ? Ustedes las conocen bien esas funciones, ¿no? Si tengo acá el plano real y quiero dibujar la función coseno, bueno, la función coseno ya sabemos que en 0 vale 1, en pi vale menos 1, en pi sobre 2 vale 0. La función coseno es la famosa esta sinusoide que se le dice, que hace este dibujito, que está bastante mal hecho, pero bueno, está la función coseno de θ. Y la función seno es la que en 0 vale 0,
ángulo 0 vale 0, en pi sobre 2 vale 1, es la misma pero corrida. Entonces, ¿cómo hago la sinusoide acá bien? En pi vale 0, bueno, es la misma corrida. Y las dos funciones son funciones periódicas. Sabemos que el coseno de tita, las dos funciones son periódicas, coseno de tita es igual a coseno, es igual a coseno de tita más 2 veces cualquier múltiplo de pi, más 2kpi, para cualquier k en z, y el seno de tita es el seno de tita más 2kpi para cualquier k en z. Con lo cual, cuando yo expreso a z como r coseno de tita más i seno de tita con algún ángulo que lo exprese, esta es una forma trigonométrica, y supongamos que tenemos a w, que es otro número complejo, eventualmente, coseno de phi más i seno de phi, phi en r, o sea, formas trigonométricas para z y w en C no nulos, tales que z se expresa como r coseno de tita más i seno de tita y w como s coseno de phi más i seno de phi, entonces lo que tenemos es que w va a ser igual a z si y solo si, por un lado, se encuentran en la misma circunferencia. Recuerdo que r es el módulo de z, s es el módulo de w, o sea, si y solo si r es igual a s, pero los ángulos pueden diferir en un múltiplo de 2pi, porque esto define el mismo seno y el mismo coseno. Entonces, esto es muy importante recordarlo, que cuando yo tengo dos números complejos dados en alguna forma trigonométrica, el ángulo, en principio, no está bien definido, está bien definido módulo múltiplo de 2kpi. Si yo escribo z igual a r coseno de tita más i seno de tita con r, el número real positivo, que es el módulo de z, y tita en r, que satisface, que está entre 0 y menor estricto que 2pi, quiero decir que di menos de una vuelta. No llegué a dar una vuelta completa, no me pasé, entonces esto se llama la forma trigonométrica. Pero todas las demás son válidas también. La forma trigonométrica de z y s tita con 0 menor o igual que tita menor que 2pi se llama el argumento de z. Argumento de z. Y se nota argumento de z. Esto es para darle una unicidad a la escritura. Pero siempre hay que tener un poco de cuidado porque, ¿por qué? Porque dos números complejos en forma trigonométrica van a ser iguales
cuando tienen el mismo R adelante, el mismo módulo, pero cuando los ángulos pueden diferir eventualmente en un múltiplo de 2π. Esto vamos a ver cuán importante es en lo que sigue. Entonces déjenme recapitular un poco acá los ángulos más famosos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con ángulos, los ángulos más famosos, con los que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los ángulos que voy a poner son, para tita, acá voy a escribir el coseno de tita. Acá voy a tener tita, acá voy a escribir el coseno de tita, y acá voy a escribir el seno de tita. Y los ángulos son 0 y pi, porque todos los demás después se consiguen con reflexiones y qué sé yo. Después voy a tener el pi sobre 2, que va a ser el más grande que voy a considerar, el pi sobre 4, el pi sobre 6 y el pi sobre 3. Los estoy ordenando de menor a mayor. Y entonces hagamos un dibujito. Entonces voy a agarrar la circunferencia unidad, como estoy haciendo siempre, circunferencia unidad, pero me va a importar solamente la parte del semieje positivo, porque después todos los demás se van a conseguir con reflexiones o mirando ángulos suplementarios, todas esas cosas que ustedes saben. Entonces, bueno, ángulo 0 es bien fácil, ángulo 0 es bien fácil, el coseno, que es la proyección sobre el eje de las abscisas, es 1, el seno, que es la proyección sobre el eje de las ordenadas, es 0. Y el otro que es bien fácil es el ángulo pi. El ángulo pi. ¿Está? El ángulo completo. No completo, la mitad, bueno. Que la proyección sobre el eje de las abscisas, que es el coseno, es -1, y la proyección sobre el eje de las ordenadas es 0. Después tenemos el famoso ángulo pi sobre 2, que es el recto. ¿Cuánto es el coseno y cuánto es el seno de este ángulo recto? El coseno, que es la proyección sobre el eje de las abscisas, es pi sobre 2 está acá, 0, y el seno es 1. Después tenemos el ángulo que corta en 2, a pi sobre 2, y voy a empezar a meter ruido acá, el ángulo que corta en 2, a pi sobre 2, bueno, acá lo hice un poco mal, vamos, en 2, a pi sobre 2, pi sobre 4, que se puede ver que este punto, que tiene mismo coseno y seno, es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, esto ya lo conocen. Después tenemos el pi sobre 6, que es este de acá. Pi sobre 6, que es este de acá, que se fijarán acá los valores, bueno, uno ya los conoce medio de memoria, pero tiene coseno más grande que seno, y cuando uno mira el seno, y justo le invoca al 1/2. Y el coseno es raíz de 3 sobre 2. O sea que pi sobre 6 me da coseno raíz de 3 sobre 2 y seno 1/2. Y el otro, que es el que viene por acá, que va a ser el pi sobre 3, y ya no sé ni cómo escribirlo. O sea, este es el pi sobre 3, lo voy a poner en otro color porque si no, no se va a ver. Lo pongo acá. Este de acá es el pi sobre 3. Pi sobre 3, y lo que tiene es que el coseno es 1/2 y el seno es raíz de 3 sobre 2, es como que se dan vuelta los valores. El coseno es 1/2 y el seno es raíz de 3 sobre 2. Y estos son los únicos ángulos que tenemos que recordar, y sus cosenos y senos, porque después todos los que están en los otros sectores se consiguen
comparando, haciendo reflexiones y qué sé yo. ¿Está? Entonces, vamos a una proposición, o una observación. Entonces, sea z en c distinto de 0, para que tenga una forma trigonométrica, z igual a r coseno de tita más i seno de tita. No estoy hablando de la forma trigonométrica, sino de cualquiera que sirve, con r en r mayor que 0, y tita en r, un ángulo cualquiera que determina z. Entonces, ¿cuál es una forma trigonométrica que sirve para el conjugado de z? Si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que hace el conjugado de z? Simplemente, si tenemos z, por ejemplo, acá, si tenemos z acá, el conjugado de z simplemente era reflejarlo con respecto al eje de las abscisas. Lo único que hace es poner menos al ángulo, o sea que el coseno queda el mismo, pero el seno queda al revés. ¿Está bien? Queda con menos. Entonces lo que tenemos es que si z conjugado va a ser bueno, la circunferencia es la misma claramente, el coseno es el mismo, y el seno hay que darlo vuelta. Hay que dar vuelta la parte que tiene que ver con el seno. Pero recuerden que el seno es una función impar, o sea que escribir menos i seno de tita es lo mismo que escribir más i seno de menos tita. Y por suerte el coseno es una función par, o sea que el coseno de tita es lo mismo que el coseno de menos tita. ¿Está? Entonces, es muy simple obtener una fórmula trigonométrica, una forma trigonométrica válida para el conjugado si uno tiene una forma trigonométrica válida para z. Simplemente el conjugado de z va a ser el mismo r coseno de menos tita más i seno de menos tita. Claro que esto no va a dar la forma trigonométrica, el argumento, el ángulo, el argumento no va a estar entre 0 y 2pi si le pongo un menos adelante. ¿Cómo hago? Si yo quiero realmente el argumento, lo corrijo sumándole 2pi. Si le sumo 2pi me define exactamente el mismo número complejo, pero ahora el argumento va a estar entre 0 y 2pi como yo quería. Y otra que es muy útil también es la inversa. Recuerden que z no es nulo. La inversa, y la inversa, si ustedes recuerdan, se podía describir como el conjugado dividido por el módulo al cuadrado. O sea, va a ser r coseno de menos tita más i seno de menos tita dividido por r al cuadrado, porque el módulo es r. Con lo cual, sí, me queda muy sencillamente que z menos 1, una forma trigonométrica válida, es 1 sobre r por coseno de menos tita más i seno de menos tita. ¿Está? ¿Está? Entonces, conociendo una forma trigonométrica válida para z, directamente uno conoce para z conjugado y para la inversa de z. La inversa de z está en la circunferencia de radio 1 sobre r, y el ángulo va a ser menos tita. Y esto es el interés de la forma trigonométrica, porque en la forma trigonométrica es muy fácil multiplicar números complejos. Es muy fácil multiplicar números complejos.
Voy a dar ahora la fórmula de De Moivre, que es un matemático francés del siglo XVII, De Moivre, siglo XVII, bueno, sí, principio del XVIII, más bien, bueno, la fórmula de De Moivre, que es la que muestra que es muy clásica, es una forma muy antigua, y muestra lo fácil que es multiplicar números complejos dados en forma trigonométrica. Cuando uno tiene números complejos dados en forma binomial, es muy fácil sumarlos, se suman con la regla del paralelogramo. Cuando uno los tiene en forma trigonométrica, es muy fácil multiplicarlos. Entonces, ¿qué es lo que dice la fórmula de De Moivre? Es, sean Z, omega o W en C, que no son nulos, ambos. Entonces, con Z igual a R coseno de tita más I seno de tita, forma trigonométrica cualquiera, con R mayor que 0, y tita en R, un ángulo cualquiera que determina Z, y W igual a S por coseno de phi más I seno de phi, con S en R mayor que 0, y phi en R. Entonces, y esto es la fórmula básica, Z por omega es R por S, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Esta es la fórmula esencial, la fórmula básica. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Simplemente porque cuando yo hago Z por W, me resulta que tengo que hacer R coseno de tita más I seno de tita por S coseno de phi más I seno de phi, hago la cuenta, y como son números complejos, cuando hago la cuenta, me queda coseno de tita, coseno de phi, menos seno de tita, seno de phi. Esto va a ser la parte real, más I veces coseno de tita, seno de phi, más coseno de phi, seno de tita. Y milagro, o casualidad, esta es la fórmula para el coseno del ángulo suma, y el segundo paréntesis es la fórmula para el seno del ángulo suma. O sea que simplemente es por esto. ¿Está bien? Que cuando uno multiplica dos números complejos, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Esto implica que si yo tomo z y w igual a z y lo hago z por z, z cuadrado, me va a quedar r cuadrado por coseno de 2 tita más i seno de 2 tita, de 2 tita, y para cualquier n en n, z a la n por inducción se puede probar que va a ser r a la n por coseno de n tita más i seno de n tita para cualquier n en n. Pero no solo eso, sino que z por w, que es lo mismo que hacer z por 1 sobre w, z por w a la menos 1, va a ser igual. Recordando cuál es la forma trigonométrica válida para 1 sobre w, coseno de tita menos phi más i seno de tita menos phi. Y entonces lo que en 2 valía para los números n naturales, en realidad también vale para los números, para potencias k en z. O sea, z a la k va a ser
R a la K por coseno de K tita más I seno de K por tita para cualquier K positivo o negativo también. ¿Tá? Entonces, estas fórmulas son las fórmulas que vamos a aplicar en lo que sigue. No, esta no me interesa tanto. Sí, me interesa la última. Bueno, pero también me interesa esa. Me interesa que recuerden esta y que recuerden también la última. ¿Está bien? Y esto es muy interesante porque, bueno, porque esto es lo que le dio pie a Euler, nuestro famoso matemático Euler, suizo, que trabajaba en la corte de la reina, de la emperatriz Catalina de Rusia, Euler siglo XVIII, el que probó muchos de los teoremas de Fermat, muchas de las afirmaciones de Fermat, que es una cosa súper interesante. Que es la fórmula E a la I por tita igual a coseno de tita más I seno de tita. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy diciendo acá? Resulta que ustedes conocen la función exponencial para x en r. La función exponencial e a la x, ¿no? Para x en r. La función e a la x. E a la x. Esta función la conocen bien, la función exponencial. La función exponencial se puede extender a los números complejos. Tiene una definición formal en matemática, una extensión formal a los números complejos, que todavía nosotros no estamos en condiciones de dar. Pero lo que observó Euler es que con esta definición formal, lo que observó, lo que probó, fue el primero en probarlo, con esta definición formal de la función exponencial en los números complejos, resulta que vale, esto es lo que hizo Euler, vale que para tita en R, la función e a la i por tita, que es la función exponencial de los complejos, pero restringida a números imaginarios puros de la forma i por tita, coincide con la suma de las funciones coseno de tita más i seno de tita. Y esto es muy cómodo, porque todos sabemos que si uno hace e a la i tita por e a la i phi, por las características de la función exponencial y de cómo es multiplicar dos potencias con la misma base, esto es lo mismo que e a la i tita más phi, más i por phi, es lo mismo que e a la i tita más phi. O sea que Euler, a posteriori, consiguió otra demostración muy sencilla, pasando porque la función exponencial e a la i tita es coseno de tita más i seno de tita, de las fórmulas de de Moivre. Y esto, entonces nosotros vamos a adoptar, en lugar, entonces para nosotros, en lugar de escribir coseno de tita más i seno de tita, vamos a escribir directamente e a la i por tita. Y esto nos va a ser muy útil. Entonces, el número complejo z, entonces, el número complejo z, que en forma trigonométrica se escribe como r por coseno de tita más i seno de tita, con r en r mayor que 0, y tita en R, y tita en R, lo vamos a escribir, lo vamos a anotar de ahora en más, R por E a la
en realidad I tita, yo voy a escribir tita por I, van a ver después por qué. O sea, donde escribí I tita, voy a escribir siempre tita por I. Esta va a ser una forma trigonométrica de Z. Y si tita está entre 0 y menor estricto que 2pi, entonces Z igual a R por E a la tita por I es la forma trigonométrica, la unicidad esta que decíamos, y tita es el argumento. ¿Tá? Entonces, recordar lo que dijimos antes, recordar, muy importante, que R por E a la tita I es igual a S por E a la phi I, si solo si R igual a S y phi y tita es igual a phi más 2k pi para algún k en Z. Recordar esto, siempre y cuando, por supuesto, estas sean formas trigonométricas válidas. Siempre y cuando R y S son números reales positivos y tita y phi en R. O sea, en la igualdad de los números complejos escritos en forma trigonométrica, los módulos son iguales y los ángulos pueden diferir en un múltiplo de 2pi. ¿Tá? Bueno, entonces para terminar esta parte, hagamos dos ejemplitos, dos cuentitas, para terminar esta parte. Supongamos que Z es raíz de 2 por coseno de 7pi sobre 4, fíjense que 7pi sobre 4 es un argumento porque está entre 0 y 2pi, y omega y w es 3 veces coseno de 5pi sobre 3 más i seno de 5pi sobre 3, son dos formas trigonométricas para z y w. Fíjense que el r y el s son efectivamente mayores que 0 en r, y los ángulos en este caso estoy dando ángulos que están entre 0 y 2pi, con lo cual son los argumentos de z y w. Entonces vamos a hacer quién es el argumento, quién es el módulo de z por w, y quién es el argumento de z por w. Entonces simplemente los módulos se multiplican, y los argumentos, pero lo escribí así, lo quería escribir con E. ¿Para qué introduje E si después no lo voy a escribir con E? Lo voy a escribir con E. Lo voy a escribir con E. Raíz de 2, E a la 7pi sobre 4 por I. Y W es 3 veces E a la 5pi sobre 3 por I, para que nos acostumbremos. Pues yo también uso mucho coseno más seno, pero en realidad es mucho más piola usar la notación exponencial. Entonces 3 raíz de 2, y los ángulos simplemente se suman. Sumamos los ángulos, y fíjense que si sumo dos argumentos que están entre 0 y 2pi, lo más común es que cuando lo sume me pase de 2pi, ¿no? Lo más normal, estamos hablando del ángulo, estamos hablando del ángulo 7pi sobre 4. 7pi sobre 4 es como menos pi sobre 4, ¿no? Porque 8pi sobre 4 es 2pi. O sea que este es 7pi sobre 4, y el otro 5pi sobre 3. A ver, ¿qué es 5pi sobre 3? Es 6pi sobre 3 menos pi sobre 3. O sea que es este.
Estos son los ángulos. El primero el primero que marqué es 7π sobre 4, el segundo es 5π sobre 3. Cuando lo sumo me voy a pasar de 2π, ¿no? Me da e a la 7π sobre 4 más 5π sobre 3 me da 7 por 3, 21π sobre 12, y 5 por 4, 20, 41π sobre 12 por i. Fíjense que me pasé de 2π, claro, porque estoy muy cerca, me pasé de 2π, entonces le voy a restar el 2π para expresarlo con el argumento. Porque esto determina el mismo número complejo, y entonces en definitiva me queda e a la 41π sobre 2 más 24, menos 24π sobre 12, 41 menos 24 me da 17, dividido 12 pi por i. Entonces, módulo me da 3 raíz de 2, y argumento me da 17π sobre 12, que efectivamente está entre 0 y 2π. Lo que hice fue corregir el ángulo. El ángulo estaba bien, pero si yo quiero el argumento que esté entre 0 y 2π para expresarlo de alguna forma única, bueno, entonces lo escribo, le resto los 2π que me pasé. Y voy a hacer también otro ejemplo en el que se ve la importancia de que cuando uno tiene la igualdad de dos números complejos, los ángulos difieren en un múltiplo de 2π, entonces es calcular todos los n, tales que ¿qué? Que 1 más i a la 2n es igual a raíz de 3 menos i a la n. ¿Está bien? Es el último ejemplo que hacemos en esta parte. Entonces, lo más simple, porque calcular 1 más i a la 2n se puede hacer en forma binomial, pero es muy tedioso, lo más simple es expresar 1 más i y raíz de 3 menos i en forma binomial, en forma trigonométrica, digo. Entonces, 1 más i, 1 más i, 1 más i es 1 más i, 1 más i está por acá. ¿En qué circunferencia está? Bueno, está en la circunferencia de radio 2, de radio raíz de 2, perdón, distancia de este punto al 0 es raíz de 2, y claramente es el ángulo, como es el ángulo pi sobre 4, o sea que coseno de pi sobre 4 más i seno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 4 es e a la pi sobre 4 por i. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es raíz de 3 menos i? Raíz de 3 menos i, ¿qué módulo tiene raíz de 3 menos i? El módulo es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, o sea, raíz de 3 al cuadrado me da 3, más 1, 4, o sea, el módulo es 2, raíz de 3 menos i, por el coseno de raíz de 3 sobre 2, menos i raíz de 3 sobre 2, o sea, ¿quién es? Coseno de tita igual a raíz de 3 sobre 2, seno de tita igual a menos 1/2, dibujemos acá la circunferencia unidad, coseno de tita tiene que ser raíz de 3 sobre 2, está por acá, y seno de tita menos 1/2, o sea que es este de acá, y me da menos pi sobre 6, este ángulo. E a la menos pi sobre 6 por i. Fíjense que ni me estoy preocupando en poner el argumento, porque cualquier ángulo me va a servir. Cualquier ángulo que represente a este número me va a servir para hacer las cuentas. Bueno, con lo cual, 1 más i a la 2n es raíz de 2 a la 2n por e a la 2n pi sobre 4 por i. O sea, 2 a la n por e a la
n pi sobre 2 por i. Hasta ahí me siguen, ¿no? Y el otro era el otro, raíz de 3 menos i a la n. Raíz de 3 menos i a la n es 2 a la n por e a la menos n pi sobre 6. Se multiplica el ángulo por n. ¿Estamos de acuerdo? Y con lo cual, uno más i a la 2n es igual a raíz de 3 menos i a la n, si solo si tienen el mismo módulo, que por suerte da el mismo, porque si no, no sería posible, y los ángulos difieren en un múltiplo de 2pi. ¿Estamos de acuerdo? O sea que tiene que ser n pi sobre 2 igual a menos n pi sobre 6 más 2k pi para algún k en z. ¿Ya? Hagamos la cuenta. Hagamos la cuenta, voy a pasar todo lo que tiene n hacia la izquierda, y entonces me va a quedar que es n pi sobre 2 más n pi sobre 6. Voy a simplificar un pi. ¿Para qué quiero el pi en todos lados? Lo simplifico. N sobre 2 más n sobre 6 igual a 2k. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí, solo sí, son todos sí, solo sí lo que estoy haciendo. 3n más n. 3n más n igual a 2k, que es lo mismo que decir que 4n sobre 6 igual a 2k, o sea, lo mismo que decir que 4 sobre 6 es lo mismo que 2 sobre 3, y el 2 sobre 3n igual a 2k, o sea, en definitiva, si simplifico un 2 y paso el 3 a la derecha, n es igual a 3k. O sea que los n, tales que 1 más i a la 2n es igual a raíz de 3 menos i a la n, son los múltiplos de 3. Y se acabó el ejercicio. Y ven acá la utilidad de la forma trigonométrica. O sea, lo que estoy diciendo es que cuando agarro el número 1 más i, lo elevo a la 2n, lo que estoy haciendo es agarrar el ángulo y multiplicando por 2n. Entonces, para todos los múltiplos de 3, se satisface que estos dos números son iguales. ¿Está? Bueno, nos vemos. Medio complicado, medio largo. Nos vemos igual en un repaso. Adiós.